A mí me hablan por interno mucha gente insultándome, de cristianos supuestamente, de una u otra iglesia, especialmente, bueno, algunos muy fanáticos, y entonces me dicen, deje de engañar, deje de perturbar con eso, con esa doctrina, y yo me pregunto, pero ¿cuál es el miedo? Si su gente la tienen bien cimentada en la doctrina que ellos creen que es la verdad, no se asusten, porque esa es la verdad según ellos. Pero ¿por qué hay temor? Hermano, porque se está, gracias al Señor, descubriendo esta verdad, la doctrina de Cristo, que no es ni una cosa de un imperio cristiano ni del otro imperio, tampoco es la doctrina de Cristo, la que dijeron los apóstoles que es, la que el mismo Cristo enseñó. El que tiene la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Pero entonces alguien dice, entonces usted es dualista. No, Señor, aquí no somos dualistas. Nosotros creemos en el Padre como Cristo lo presentó. Repito una vez más, y hay que decirlo todas las veces que sea necesario. San Juan 17:3, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, o sea, Él que estaba hablando con el Padre en ese momento, ¿a quién has enviado? Entonces Él no dijo, y que conozcan a tu Hijo como tú mismo, o como el Dios Hijo. No, Él no dijo eso, sino que conozcan a Cristo. ¿Cómo? Como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como se lo reveló el Padre a Pedro. Porque en esta guerra doctrinal que está librando el pueblo de Dios, el diablo ha sacado herramientas y arsenales de mentiras, de engaño, pero gracias al Padre, gracias a su Espíritu, porque por su Espíritu Santo estamos nosotros, hermano, siendo guiados, como dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y el Espíritu Santo es el Padre, o sea, Él está interesado en que usted sea guiado a toda verdad. Entonces miremos esto, ¿de dónde surgió la palabra herejía? Mire, hay aquí algo interesante, dice, se inventaron la palabra herejía para hacer guerra contra los que no se sujetaron o no aceptaron, dice, mire el origen. La palabra hereje viene del latín hereticus, que significa opción. Oiga, muy importante que usted sepa qué significa, qué es la palabra herejía o hereje. ¿Qué quiere decir hereje? Mire, la palabra hereje quiere decir opción. Opción. Usted sabe que en todas las cosas tenemos varias opciones normalmente. Tenemos una opción A y una opción B. Entonces elegimos la que mejor nos convenga o más nos interese. Entonces, en el plano doctrinal, el enemigo quiere que usted elija la opción que él le plantea, que él le presenta, ¿sí? Y no quiere que usted escoja otra opción, otra alternativa. En este caso, la alternativa de la verdad. Pablo le dice a una de las iglesias y les dice, mire, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque le dice, cuando fui a vosotros para anunciarles otro evangelio. Entonces él luego responde, ¿por qué usa la palabra otro evangelio? Porque resulta que habían ido a ese lugar a predicar otra cosa que no era la doctrina de Cristo. Y él los encamina a los Gálatas, creo que les dice eso. Y les dice, miren, cuando yo fui a vosotros para anunciarlos el evangelio, este evangelio, no que haya otro,
sino que algunos os perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, la batalla doctrinal se estaba librando desde el tiempo mismo de los apóstoles. Muy interesante saber esto. Pero mire, en el año 300, para seguir mirando esto del origen de la palabra hereje, dice, la palabra hereje viene del latín hereticus, que significa opción. Eso significa la palabra hereje, opción. Y la palabra opción por sí sola no es mala. Ahora, ¿qué más dice? Esta se usó por primera vez por los romanos, óigame esto, cuando impusieron la nueva Biblia en el siglo III DC, después de Cristo. Y se les daba a los que optaban por los antiguos evangelios. Óigame esto. La palabra hereje la inventaron los romanos en el año 300, cuando nació la iglesia romana. Cuando formaron la primer Biblia, que por orden de un papa, Dámaso, que le ordena a Jerónimo que le traduzca la Biblia, y ellos hacen una Biblia, y esa Biblia se la quisieron imponer a todo el cristianismo. Pero muchos cristianos de esa época se rehusaron a aceptar eso que hoy llamamos Biblia nosotros, y que consideramos que todo lo que está ahí es santo y palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes que no todo lo que está en ese libro, la palabra Biblia significa conjunto de libros. O sea, todos esos libros que conocemos hoy estaban dispersos y ellos los juntaron, pero en ese proceso, hermano, se le incorporaron cosas a esos manuscritos, a esas escrituras. Esas fueron, una vez más, porque ya venían siendo desde el tiempo de los apóstoles, según San Pedro lo declara, ya habían viniendo siendo torcidas, adulteradas por hombres indoctos e inconstantes, pero ya en el año 300 la iglesia romana hace una Biblia y la quiere imponer a la fuerza. Y a los que se resisten a usar esa Biblia los llamaron, ¿cómo los llamaron? Herejes. Herejes. Entonces, ese es el nombre que se les daba a esos que no querían, que se resistían porque preferían seguir usando los evangelios así como estaban, independientes, separados. Mateo por un lado, Lucas por el otro, Juan por el otro, pero ellos los tenían y no importaba que tenían que usar varios tomos y las cartas también, pero preferían lo original, preferían las cosas como estaban. Y entonces ahí es donde la iglesia romana inventa la palabra hereje. Tremendo esto, para que tengamos en cuenta. Y la palabra hereje, ¿qué significa? Opción. Entonces hoy en día los que preferimos los manuscritos originales, a los que preferimos la Biblia hebraica, a los que preferimos no tomar leche espiritual adulterada, a los que alzamos nuestra voz, como dice el apóstol, peleamos la buena batalla de la fe, de la doctrina, entonces se nos llama herejes en algunos casos, porque ellos quieren imponer lo que ya han establecido como dogma. Y eso quiso hacer la iglesia romana desde el tercer siglo, imponer el dogma romano juntamente con la Biblia que ellos formaron. Entonces, por muchos siglos, la iglesia cristiana se fue ajustando, se acomodó a esa Biblia que ellos tradujeron del hebreo especialmente, pasó por el griego y luego al latín y luego al español, al inglés, etcétera, al francés y a todos los otros idiomas. Pero viene la primer Biblia, hay que reconocerlo, la hicieron ellos, pero la quisieron imponer a la fuerza. Y la pregunta es, ¿por qué algunos o muchos cristianos se resistieron a aceptar esa Biblia y prefirieron seguir usando los evangelios así como estaban y las cartas así como estaban separadas?
y no en lo que se conoce ahora como la Biblia, como el conjunto de libros. ¿Por qué? Porque ellos seguramente al leer ese trabajo que hicieron los romanos, se dieron cuenta que ahí fueron incorporadas cosas que no estaban en los manuscritos que ellos tenían. Entonces lo que estamos hoy hablando es de que esta guerra espiritual es real, pero que la guerra doctrinal es una guerra que se ha librado desde el tiempo de los inicios del cristianismo, pasando por todos los siglos, por toda la historia del cristianismo, hasta nuestros días se está librando esa guerra. Y en esa guerra entonces se le llama hereje a quien no se someta a lo que han establecido los concilios. Pero hermano, no importa cómo nos llamen o cómo te llamen, si tú amas la verdad, hermano, no importa que el precio que haya que pagar sea el título de hereje. Inclusive han habido épocas de cosas peores. A los mismos apóstoles, hermanos, se les quitó la vida por no aceptar la doctrina de la época, el judaísmo o el romanismo. Entonces es muy interesante que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio. Dice el Señor, dice: el que conmigo no recoge desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Hermano, en esta batalla doctrinal nosotros, la iglesia, el cristiano, no tiene que estar manicruzado, indiferente, como quien dice: a mí no me importa, yo ya estoy en una iglesia y no me importa que enseñen en otras partes o que diga realmente la escritura, eso a mí no me incumbe, no me importa porque tengo una iglesia, porque tengo un pastor, lo que diga mi pastor eso es, o lo que diga mi líder religioso eso es. Hermano, no es lo que diga el pastor o el líder, es lo que diga la escritura. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la escritura. Pero uno encuentra líderes de un bando o de otro bando, de un imperio religioso o del otro imperio religioso, diciendo por ambos lados, diciendo: mire, ya nosotros establecimos el dogma tal, y nuestro dogma enseña de esta manera, que Dios es una Trinidad. Y los otros dicen: nuestro dogma enseña que Dios es una unicidad, un Dios indivisible que se manifiesta en diferentes modos según su propósito, según el momento. Eso se llama modalismo y también trinitarismo en modos. Entonces han establecido eso y uno escucha a los líderes. Yo tengo inclusive descargado algunos videos que por ahí los tengo por si alguna vez los necesito, de un líder de un lado o del otro lado diciendo: mire, ya establecimos eso. En el concilio tal nos juntamos y establecimos eso. Lo que tienen que hacer es aceptarlo porque ya eso está establecido en la iglesia, ese dogma. Y los otros dicen exactamente lo mismo. Nos hemos reunido muchos pastores, hemos tratado esos temas y ya eso lo establecimos. O sea, como quien dice: iglesia, acepten lo que ya nosotros establecimos. Pues bien, al cristianismo verdadero en el tercer siglo, cuando la iglesia romana hizo su Biblia, en ese momento la impusieron a la fuerza y quien se rehusó a recibirla le dieron el título de hereje. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque eso quieren los concilios, someter a las personas a su dogma y que no refute, y no hay libertad de expresión ni de pensamiento. Hermano, a mí no me asusta que la gente que el Señor me da para Él, que asiste a la iglesia, no me asusta que ellos escudriñen la palabra, que ellos estudien, que ellos quieran saber. Antes yo trato de que sepan todo. ¿Por qué? Porque están bien nutridos con la doctrina de Cristo y de ahí no serán movidos, hermano. Porque el que conoce la verdad, hermano, pura, sana, no tiene a dónde ir. Eso dijo el apóstol. Y los otros con él: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces no hay que preocuparnos. A mí me hablan por interno mucha gente insultándome,
de cristianos supuestamente de una u otra iglesia, especialmente, bueno, algunos muy fanáticos, y entonces me dicen, deje de engañar, deje de perturbar con eso, con esa doctrina, y yo me pregunto, pero ¿cuál es el miedo? Si su gente la tienen bien cimentada en la doctrina que ellos creen que es la verdad, no se asusten, porque esa es la verdad según ellos. Pero ¿por qué hay temor? Hermano, porque se está, gracias al Señor, descubriendo esta verdad, la doctrina de Cristo, que no es ni una cosa de un imperio cristiano ni del otro imperio, tampoco es la doctrina de Cristo, la que dijeron los apóstoles que es, la que el mismo Cristo enseñó. El que tiene la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Pero entonces alguien dice, entonces usted es dualista. No, Señor, aquí no somos dualistas. Nosotros creemos en el Padre como Cristo lo presentó. Repito una vez más, y hay que decirlo todas las veces que sea necesario. San Juan 17:3, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, o sea, Él que estaba hablando con el Padre en ese momento, ¿a quién has enviado? Entonces Él no dijo, y que conozcan a tu Hijo como tú mismo, o como el Dios Hijo. No, Él no dijo eso, sino que conozcan a Cristo. ¿Cómo? Como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como se lo reveló el Padre a Pedro. Entonces, hermano, en esa revelación de San Pedro es que la iglesia tiene que estar edificada, en nada más. Está prohibido por la Escritura pensar más allá de lo que está escrito. O sea, lo que está escrito hay que respetarlo. No hay que imaginarnos que eso es por aquí, o que eso es por allá, o que eso es de tal forma, o que eso es como yo creo. No, Señor, no es como yo crea, es como diga la Escritura. Y desafortunadamente, para muchos han sido víctimas de las adulteraciones de la Escritura que el diablo le viene haciendo desde el tiempo mismo de los apóstoles. Pero hoy en día podemos decir a la gente, mire ese texto, y corroborarle con una Biblia restaurada, hebraica y hasta con varias, decirle, mira, ese texto no dice así como te han dicho que dice. Entonces la gente está saliendo de ese engaño en que estaban cubiertos. Pero yo les quiero decir una cosa, en esta guerra espiritual doctrinal hay intereses malos, que no les conviene que usted conozca la verdad, porque ya ellos vienen trabajando una predicación de un evangelio diferente al que Cristo realmente predicó y los apóstoles. Y ya no pueden soltarse de eso, porque a esos ministros los van a destituir. Ya ha pasado mucho, porque los sacan de sus concilios, de sus iglesias, los expulsan de la sinagoga, como hacían en el tiempo de los judíos, en tiempos de Cristo y de los apóstoles. Entonces, hermano, eso está pasando. Entonces hay intereses personales donde lo que quieren es seguir ajustados al dogma religioso que ellos establecieron como doctrina en la deidad. Un Dios trino en tres modos: modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Un Dios unicitario en tres modos: modo de Padre en la creación, del Hijo en la redención, del Espíritu Santo después de la resurrección, y listo. Trinidad y modalismo por los dos lados. Entonces usted determine, hermano querido, ¿qué va a hacer usted? ¿Ha recibido usted el amor a la verdad? ¿O es de los que dice la Biblia que se entregarían? Porque es una señal de los últimos tiempos. En Mateo 24 dice, y se entregarán unos a otros. Hay gente que está entregada a su concilio religioso, a sus líderes, que están entregados, como dice la Biblia, se entregarán a las fábulas. Están entregados a su fábula que les construyeron y les armaron y les dijeron, mira, así es. Y entonces el creyente está creyendo que así es. Y está entregado, no le importa. Alguien me dijo, no, yo no me interesa descargar una Biblia diferente porque me confundo. O sea, él está tranquilo, entregado a su credo religioso. No al Cristo verdadero, no a la Escritura verdadera.
Entonces ahí es donde San Pablo dice, desead, San Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, hay que nacer de nuevo en el conocimiento de la palabra, nazca de nuevo. Yo le dije a un teólogo que me llamó de Estados Unidos, tratando de convencerme, es maestro de instituto en los Estados Unidos, de una de las organizaciones más grandes que hay en el mundo cristiano. Y me llama y me empieza a dar unos argumentos y a hacer unas refutaciones. Y yo le escuché. Pero luego de escucharlo me di cuenta de qué bando era. Y le dije, mira, lo que tú estás diciendo se llama modalismo. Y él me dice, no, yo no soy modalista, yo no pienso así. Le dije, pero ¿por qué me acabas de decir esto? Que Cristo es el mismo Padre. Eso es modalismo, es Dios en modo de hijo. Eso es modalismo. Lo que pasa es que, como explican la historia, el modalista prefiere ser llamado unicitario. Pero la unicidad y el modalismo son la misma cosa, eso se puede comprobar por la historia misma de todo ese proceso del modalismo. Entonces, y me trata de convencer, y yo le digo, mire, usted necesita hacerse como niño, porque el Señor dijo, si no os hacéis como niños, no puedes ver el reino de Dios. Tenemos que entrar al reino de Dios, solo se logra cuando nos hacemos como niños. El niño, hermano, hay que retroceder en el tiempo, dejar los títulos, dejar nuestros años de mucha trayectoria y empezar a desear como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada. Mirar qué es lo que estamos consumiendo nosotros. Porque el apóstol Pablo así lo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces yo tengo que mirar qué es lo que yo estoy consumiendo para mi salvación. ¿Con qué es que me estoy alimentando yo? ¿Con una fábula que me presentaron? ¿O con la otra fábula? ¿O yo tengo el valor de pagar el precio que pagaron esos cristianos que ni siquiera aceptaron la Biblia que escribieron los romanos allá en el tercer siglo, sino que siguieron aferrados a los evangelios y a las cartas originales que todavía por ahí existían? Ellos prefirieron eso, el título de herejes, pero salvarse. Porque quiero decirle una cosa, la doctrina sí salva. Si a usted le dijeron que la doctrina no es importante, que lo importante es la comunión entre hermanos, el amor entre hermanos, la fraternidad, que usted tenga mucho amor, si eso es lo que le dijeron que con eso se consigue salvación, lo engañaron, porque eso apenas es una parte, eso apenas es un 50%, el otro 50% es la doctrina. Aquí lo acabamos de leer, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y el Señor dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si te dicen que hay 3 dioses, te engañaron, o 3 personas distintas que forman un Dios, no, te engañaron, así no es. Y si te dijeron que es un Dios, pero que luego se hizo hombre y que Cristo es el mismo Padre, te engañaron. Eso se llama modalismo. ¿Y sabe de dónde sacaron el modalismo? Eso viene del dios Zeus. El dios Zeus, los que lo seguían, daban testimonio de cosas que ellos en su fe de esa doctrina maligna veían a Zeus como un dios que tomaba forma. Usted estudia la historia del dios Zeus y les digo una cosa, la palabra Zeus en el latín se traduce a Deus y del latín al español se traduce a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra Dios, estamos diciendo la palabra Zeus sin darnos cuenta. Y esa palabra se ha vuelto común entre nosotros. Pero el judaísmo verdadero, celoso, en la doctrina ellos no usan la palabra Dios. Prefieren la palabra Adonai, mi Señor.
¿sí? Porque el tetragramatón que conocemos no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Para ese entonces el hebreo antiguo no tenía vocales, al menos esa parte no aparece con vocales en los originales. Entonces no se podía expresar esa palabra, pero era impronunciable, pero prefieren la palabra Adonai. Ahora usan otra palabra más moderna, Hashem, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, pero quiero decirles eso, está claro, hay una guerra en la doctrina que se está librando, y la doctrina sí salva. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la palabra misma va a estar recorriendo su cuerpo, el río del Espíritu Santo va a estar corroborando esa palabra, pero tiene que creer como diga la Escritura, no como da a entender la Escritura, porque ese es el problema de la fábula. La fábula te plantea una doctrina, te construye una fábula de algo y te la pone porque hay un pedacito por aquí que da a entender y otro por allí que da a entender, y yo por aquí creo que esto es así y por aquí acomodo esto para esta otra fábula, y la construyeron. Pero no es en realidad en lo que la Biblia dice, sino en lo que la Biblia da a entender según su entender, el de ellos. Pero hermanos, ya hay que creer es como diga la Escritura, lo que está escrito. O sea, no hay revelaciones extrabíblicas. La gente constantemente a mí me escriben y dicen, no, es que usted no le ha sido revelado, pida a Dios que le revele. ¿Pero qué me va a revelar? Si tenemos la palabra escrita, revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, y me tengo que edificar en el fundamento de apóstoles y profetas, no en revelación externa a la Biblia. Entonces, esas revelaciones nosotros no las encontramos en la Biblia, las extrabíblicas. Lo que no está en la Biblia no puede ser un fundamento de una iglesia. Porque algunos pelean, pero es que en la Biblia no está la palabra Trinidad. Pero hay que decirles a esos que dicen eso, pero tampoco está la palabra unicidad. Y unicidad y modalismo son la misma cosa. Entonces, son dos fábulas gigantescas, dos imperios cristianos que se han tomado el mundo cristiano. Pero aquí estamos en el nombre del Señor, diciéndoles hay una opción. Y aunque a esa opción la quieran llamar como la quieran llamar, los romanos la llamaron hereje a los que no recibían esa Biblia que ellos habían ya formado y acomodado a su antojo. Y entonces los llamaron herejes. Pero no importa, hermano, si somos un hereje, usted es un hereje porque usted va a las Escrituras, va a averiguar, profundiza qué es realmente lo que dice la palabra y se ajusta a lo que realmente dice la Escritura. Hermano, hay que pagar un precio. El Señor por la verdad pagó con su vida. Los apóstoles por la verdad pagaron con su vida. Entonces, hermano, no hay problema con eso, porque el que ame al Señor tiene que amarlo más que a sí mismo. Entonces, duele saber, hermano, que no todos han recibido el amor a la verdad. Y cuando no hay amor a la verdad, por eso entonces dice la Biblia, lo dice la Escritura, Dios les envía, el Padre, el Eterno, les envía un poder engañoso. O sea, Él permite el espíritu de error que llegue y los engañe, porque Él ve que en ellos no hay amor a la verdad. Hay amor a la fábula que les enseñaron, hay amor a la organización de donde nacieron, cristianamente hablando, pero no hay amor a la verdad. Entonces, hermano, por eso hay tanta gente engañada y no sale de allí y cree que eso es lo último, lo que realmente es. Pero es porque hay detrás de esas fábulas, hermano, hay espíritus de error, de engaño. Como les decía, hay doctrinas de demonios, lo dice la Escritura, porque eso dice el apóstol. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ya les decía, el primer dios modalista se llamó Zeus, al menos el que yo conozco en la historia. Zeus tomó forma de un hombre, de un rey que viajó para ir a seducir a su esposa. Eso cuenta la historia de ese dios. Y era el dios de los griegos y de todas las naciones de ese entorno. Un dios prácticamente mundialmente conocido en esa época. Y esa creencia de ese Dios perduró hasta mucho después del cristianismo. Solo que ahora lo llaman mitología, pero eso fue para ellos, era una realidad en esa época ese Dios.
el Dios del Olimpo, el más poderoso, el más fuerte, pero era un Dios modalista. Dice también la historia de ese Dios que se convirtió hasta en un águila. O sea, él tomaba forma de lo que fuera a ser en su momento. Entonces, de ahí vino la idea del modalismo. Y por eso los indoctos e inconstantes empezaron a torcer las escrituras con versículos a favor del modalismo. Porque usted encuentra, por ejemplo, cómo dice el Señor una cosa en San Juan 17:3, que el único Dios verdadero es el Padre, y en primera de Juan 5:20, resulta el mismo apóstol Juan que escribió lo que Jesús dijo, resulta diciendo otra cosa, que estamos en Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, según lo que aparece allí en la carta de Juan, primera de Juan 5:20. Entonces, ¿por qué hay esas contradicciones? Porque fue adulterada la carta del apóstol Juan, así de sencillo. Porque Juan no iba a contradecirle al Señor lo que él dijo. El Padre dijo, el Maestro Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Y Juan no iba a decir que era el Hijo el único Dios verdadero, o que era el mismo. No. El mismo Padre, eso no lo dijeron los apóstoles. Realmente eso se lo adulteraron a la Biblia. Y hoy en día podemos corroborar un texto con una Biblia restaurada y usted se da cuenta que ese texto fue adulterado. Lo mismo pasa con Romanos 9:5. También fue adulterado. Y muchos otros textos, usted va a mirarlos y se les comieron letras o palabras completas o les agnesaron, como pasó con Mateo 28:19. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Eso fue lo que dijo el Señor. Pero le agregaron el restante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí nació el bautismo en la eternidad, supuestamente. Entonces así han adulterado las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos queridos? Tenemos que, más que nunca, revivir en nosotros, porque creo que lo debemos tener, el amor a la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, la gente que está recibiendo esta doctrina de Cristo que estamos predicando nosotros por las redes sociales, como lo estamos haciendo en este momento, nos reunimos con ellos virtualmente y con otros presencialmente. Y hermano, ellos nos dicen, hermano, de lo satisfechos que están, lo tranquilos que están, porque habían dudas, vacíos que ni una fábula ni la otra les había podido llenar. Cosas sin responder, dudas enormes. Entonces, hermano, pero ahora no las hay. Por eso tenemos con nosotros, gracias al Señor, a pastores, a hermanos y aún a congregaciones que ya se han bautizado con nosotros en el nombre de Jesús. En algunos países ya tenemos hermanos, ya han renunciado a su fe, a su dogma anterior para seguir la doctrina de Cristo. Entonces, hermanos queridos, queremos alentarlos a amar la verdad. Que el Señor nos bendiga abundantemente.